Bien, tenemos en este momento un gran invitado que es el autor de este libro que edita Alfaguara, que se llama ¿De dónde flores si no hay jardín? Un título bastante sugestivo, interesante, polémico, porque Sí. ¿de dónde flores si no hay jardín? Y es Alonso Sánchez Baute, que es nuestro invitado en el día de hoy. Hernán, ¿Cómo estás? mucho gusto, Bienvenido. ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Alonso. Al contrario, Qué gusto. Alonso, bienvenido Muy a bien, nuestro gran programa. escritor, fotógrafo, además columnista del Heraldo, ¿verdad? En la costa. Hablemos entonces, entremos en materia de este libro, ¿de dónde flores si no hay jardín? ¿A qué te refieres con este título? El título tiene que ver, el título siempre es lo último que yo le pongo a lo que escribo, bien sea las columnas semanales o en este caso los 3, 4 libros que he publicado. Siempre es lo último porque trato como de que resuma todo lo que trata el libro, ¿no? En este caso el libro tiene que ver con 3 personas de la marginalidad bogotana y pues la idea del título tiene que ver con que no se puede juzgar a priori a las personas, con que detrás de cada persona hay una historia que normalmente uno lo desconoce, pero pues cuando uno ve a la persona lo juzga y dice es que es tal cual. Y cuando lo escribí siempre tuve en mente una frase de Sartre que dice el hombre es lo que hace con lo que hicieron con él. Y pues de alguna manera cuando me llegó la idea del título tuve eso en mente. Y bueno, de alguna manera es un llamado a la tolerancia, ¿no? Porque en la medida en que tú conoces el pasado y la historia de una persona, pues puede ser más tolerante. Claro, se aprende a convivir. Y aborda diferentes temáticas, está el machismo, la mujer y el cuestionamiento de la belleza, el deporte, las drogas. ¿Desde qué punto de vista? La idea surgió del epígrafe que trae el libro, que es una pregunta que se hizo Carlos Monsiváis, el intelectual mexicano, en algún momento, que es ¿de qué manera conserva su salud mental un marginado? A partir de ahí comencé a construir las 3 historias. Es un libro eminentemente literario, o sea, es ficción. Uno le regala algunas cosas, algunas frases de uno, pero pues es totalmente hecho con la creatividad, Y efectivamente son 3 relatos completamente independientes uno de otro, aunque en algún momento se tocan, porque hay un 4.º personaje que los cruza a los 3. Y el primer relato, que es la historia de una persona que vende droga a domicilios en Bogotá, y que es al tiempo una historia de desarraigo, porque él todo el tiempo está en su carro moviéndose por toda Bogotá. Es también el relato o lo que lleva de fondo es de qué manera las mujeres educan a sus hijos en el machismo para luego convertirse en víctimas de ese mismo machismo que enseñaron. Pues que me parece que es un tema que amerita un debate serio y profundo, por supuesto, en este país. Me repito, mire, un fragmento de la página 157 de tu libro dice: en ese entonces me habitué a recorrer Bogotá de noche, cuando escasea la testosterona y hay un paisaje decadente con exceso de alcohol y drogas, de policías de mano resbaladiza que andan a la casa de quien dé oportunidad, de gente solitaria que deambula con mirada frágil y nerviosa, de taxistas cobardes que escanean a la distancia a su posible clientela antes de decidir si le prestan el servicio, de buses vacíos con luces prendidas y música baja, ya no el vallenato a todo volumen que repiquetea durante el día, cuando los conductores se sienten poderosos, alebrestados. Son 4 historias que dices que tienes dentro del libro, pero esto poco de ficción tiene. O sea, ¿hay una realidad palpable de pronto en la imaginación que tú le pones a cada uno de los personajes? No, yo soy muy realista en la literatura y la idea siempre ha sido como penetrar el subconsciente de mis personajes, porque lo que me interesa a mí de la literatura es la construcción de los personajes, de entender de qué manera uno construye la identidad. Y en ese sentido, pues la literatura mía tiende a ser muy realista, como sucedió con Al diablo la maldita primavera, que fue mi primera novela, que ganamos el Premio Nacional de Novela en el 2002, y posteriormente también con Líbranos del Bien, que pues es una novela que es mitad ficción, mitad no ficción, que trata de la historia, una historia entre histórica y novelada, de las vidas de 2 personajes que conocí de la infancia, que conocí muy bien de la infancia además, que son Jorge 40 y Simón Trinidad. Pues conocí realmente a Ricardo Palmera y a Jorge Tobar, a Rodrigo Tobar. Sí, pero las personas. A las personas, no a los personajes. A los personajes. Y esto que acabas de leer, perdón, hace parte del segundo relato,
relato de Gema Almendrales, que es la historia de una mujer que tiene un conflicto consigo mismo, un conflicto alrededor del tema de la belleza. Es una mujer que se cree fea porque su madre la convenció desde niña de que no era una mujer bonita. Y lo que cruza el relato de una orilla a la otra es como la idea del poder de la palabra. De qué manera los hijos también somos susceptibles de heredar los odios, los miedos y los prejuicios de los padres. Totalmente de acuerdo. Esta es una mujer que tiene un poco de inseguridades, pero que también ofrece servicios sexuales. Sí, efectivamente. Esos servicios, precisamente ella cae tan bajo, cree que es tan fea que no merece sino algo de esa naturaleza. A veces no lo hace, ella lo hace, pues siente placer, obviamente. De hecho, al final dice, no voy a pedir perdón por lo que hice, por lo que hice, porque lo deja de hacer en algún momento. Pero realmente eso lo cruza la novela, pero no es lo importante. De hecho, curiosamente es la historia de una prostituta, pero no hay mayores escenas sexuales durante el relato, porque lo que me interesa no es tanto el tema sexual o lo que ella hace, explícito, sino lo que me interesa a mí es lo que cruza por su mente, es el tema psicológico, claro. el conflicto que ella tiene con la vida, porque es una mujer muy dramática. Alonso, para llegar a esto toca a veces hacer investigación profunda, pero más que la propia investigación son las vivencias, de salir a la calle, de coger una noche y trasegar por las calles o en las mañanas o meterte en los sitios donde realmente puedes alimentar las historias. ¿Lo hiciste para esta oportunidad? Me encanta que me lo preguntes de esa manera, te soy sincero, porque siempre me preguntan, la pregunta se queda siempre en que si hubo investigación de campo, y para mí eso de investigación de campo me suena como salir con un lápiz a hacer reportaje por las calles, encuestas y ese tipo de cosas, y no es así, es como tú lo estás planteando. Yo nunca me desconecto de la literatura, todo el tiempo estoy pensando en términos, en el gesto que tú estás haciendo en este momento, en la palabra que dice Mónica, en la manera como estás sentada, Mónica, todo ese tipo de cosas, para que llegado el momento de sentarme al computador, simplemente eso de alguna manera fluya cuando tiene que aparecer. De manera que la investigación consiste en eso, en salir, en ver, en estar en toda esta serie de sitios donde, pues, que hacen parte del relato de los personajes, porque ahí hay dos cosas que son muy visibles, que por una parte son los sitios y el ambiente, pero por otra parte es el lenguaje, que yo me ocupo mucho de que el protagonista maneje exactamente el mismo lenguaje que debería hablar. En ese sentido, por ejemplo, en el tercer relato, que es la historia de un drogadicto, de manera temeraria, porque soy consciente de que no debía haberlo hecho, pero estuve varias veces caminando por el Bronx en horas que no debía haber caminado solo por ¿verdad? el Bronx. Sí, en horas estuve una vez a la 1:30 de la mañana. En plan observador. En plan observador. En plan caminando así como, ¿qué es lo que hay acá? Curiosamente, al final de todo ese tema solamente aparece una línea que menciona el Bronx, pero todo el relato tiene ese ambiente del desasosiego, sobre todo, de la desesperanza que se vive en el Bronx. El libro ya está en el mercado, ¿no? ¿Ya las librerías lo tienen exhibido? Sí, ya está, o debería estar ya en todas las librerías, pues me consta que al menos en la Nacional y en la Panamericana está. Espero que en las pequeñas, en las zonas que yo visito también, pues que también esté ahí también. Hay una cosa bonita, Mónica, que en estos días veía, que es que Colombia sigue siendo muy lector de papel. ¿Qué quiero decir con eso? Que le gusta comprar el libro, sentir el libro, oler el libro, marcar el libro, subrayar el libro. Y eso me parece que es muy positivo, porque es de alguna manera en donde precisamente autores como tú, pues, digamos, se incentivan para seguir luchando sobre la literatura yo hago moderna. parte de esos que tú mencionas, porque yo no soporto leer una novela más de 2 páginas en computador. ¿En tableta? No tengo tableta, en mi computador no soporto, y por eso precisamente no tengo tableta, porque para mí entiendo que la tableta es sobre todo para eso, pero no soporto. Para mí el papel tengo que, y además llevarlo a todas partes, ¿no? Como en estas colas y filas que uno hace interminables aquí en Bogotá. Siempre lo saco y estoy haciendo cola en el banco y voy leyendo mientras tanto. Alfonso, en cada uno de los 3 relatos inicialmente hay una dedicatoria. No, solamente ¿O es la inicial nada más? La inicial nada más. A Efraín Hinojosa, a mi hermano Julián. ¿Por qué?
Bueno, Efraín es un amigo de Valledupar, gran amigo de mi papá, sobre todo de la época de colegio de él. Y pues desde que vivo aquí en Bogotá, yo vivo fuera de mi familia, fuera de mi casa desde hace 37 años, pues él siempre ha estado al lado, siempre ha sido una persona muy cercana que me ha apoyado en muchas cosas, y de alguna manera también admiro la manera como él asumió su vida y como ejemplo de vida. Claro. Y pues mi hermano Julián, pues porque tenemos una relación muy cercana, él no vive en Colombia hace 12 años, pero todos los días nos escribimos y nos consultamos absolutamente todo vía WhatsApp. Sí. Ahora, afortunadamente hay WhatsApp y no... claro, ahora, es importante que ustedes sepan que Alonso, independientemente a los 3 textos que mencionaba, incluido este, pues ha sido una persona que también ha estado como referente en los medios de comunicación social. Ha tenido sus programas de televisión, en RTBC tuvo un programa de televisión, en Canal Capital también expuso, digamos, su manera de decir las cosas a través de esta pantalla. Pero lo más interesante ahorita, y me atrevo a decirlo también con mucho orgullo, está ya en remojo, o está en sus marcas, una serie de televisión que fue escrita por Alonso. Es una serie muy interesante, hemos tenido algunos actores o actrices que ya han dado algunas pinceladas, que es sobre la historia del porro colombiano. Valga hacer la referencia. El porro, el ritmo colombiano de la parte norte de nuestro país, porque eran, Se van a pensar de inmediato, empezamos a volar. Que estamos hablando del porro español. No, es el colombiano, el monteriano. El monteriano. Sí. ¿Eso lo escribiste tú? Sí, es una historia que se llama Luz de mis ojos y ya está rodada, y entiendo que ya está en postproducción y que debe salir al aire después de Celia, de la que está en este momento. Sí. La historia es mía, todo el universo, los personajes, la historia es mía. Los libretos no son míos. Pero la historia es tuya. Pero la historia es mía, y de todas maneras sí hice parte del equipo de libretistas, porque semanalmente nos reuníamos y pues me tocaba leer y para constatar que el gancho de los que no sabemos mucho de la historia del porro, pues la hemos bailado, tenemos referentes, pero ¿dónde puede estar el clip para decir, yo quisiera saber un poco más sobre la historia de este ritmo en Colombia? El porro es nuestra música más reconocida. Después llegó el vallenato, que es la que yo llevo en la sangre, pero yo me crié escuchando porros. El vallenato vino después y se comió por completo al porro, pero el porro ha sido la música más importante, más tradicional que hemos tenido, y que data de finales del siglo XIX y de principios del XX, que se consolidó con la llegada de unos corteros cubanos, corteros de caña, a un pueblo de Montería, que se llama Ciénaga de Oro. Y a partir de ahí pues, se comenzó a consolidar una mezcla de músicas que viene de la cubana con la gaita indígena nuestra, y eso poco a poco fue evolucionando en lo que podría ser la Big Bang del jazz norteamericano. Las raíces vienen también de allá, por eso la banda de porros, la banda papayera, son más o menos las mismas personas que conforman una banda de jazz, entre... Como los gaiteros. Como 15 y 18 personas más. Sí, pero es la gaita, además de todos los instrumentos de viento que tocan. Y ahí, durante todo el siglo hubo una evolución, porque primero era solamente música, como la estamos escuchando acá, después se le introdujo letra, después hubo un problema porque solo era una música para hombres, cantada por hombres. ¿Ah, sí? Y claro, había un tema machismo por detrás. Entonces entró finalmente la mujer a cantar. De hecho, la historia Luz de mis ojos está inspirada, no es la historia de ella, está inspirada en una gran cantante de porros que conocí en Valledupar, que se llama Lucy González, conocida como la Cieguita de Oro, porque era ciega. Entonces, es también un homenaje a esas mujeres como Matilde Díaz y como que también se enfrentaron a una sociedad machista y salieron adelante con una cosa tan bella como es la música. Pues Alonso, estaremos pendientes, por supuesto, de esta maravillosa historia plasmada en la televisión. Todos los éxitos para tu libro ¿De dónde flores si no hay jardín?, que lo decíamos hace un momentico, ya se encuentra en las principales librerías del país. Una lectura que así a priori, lo digo, es muy interesante, muy digerible para tenerlo seguramente en la mesita de noche y poder compartir
obviamente con tu texto. Alonso, Muchas gracias, muy cuídate amable por la mucho. invitación. Muchas gracias. a ti. Muy amable, Mónica, muchas Y